El coronavirus se acerca, pero el llamado es a evitar el pánico mientras se extreman controles en los aeropuertos. Presidente del Senado presenta proyecto para ponerle tate quieto a los cobros excesivos de reconexión de servicios públicos. Rechazan informe de derechos humanos de la ONU. Senadores piden mayor coordinación con el gobierno. Militares y policías podrían votar en el país. Proyecto abre el debate para su participación en elecciones. En defensa de Júpiter y la fauna exótica, el Senado tramita proyecto para proteger estas especies. Endurecer la legislación contra el feminicidio piden senadoras en el Día Internacional de la Mujer. Buenas noches. De moderado a alto se elevó el nivel de riesgo por la posible llegada del coronavirus a Colombia. Ya son 95.000 los casos de contagio en el mundo. Senadores le insisten al gobierno extremar los controles migratorios en aeropuertos y pasos fronterizos y frenar la especulación de precios de productos como los tapabocas y a los ciudadanos tomar precauciones. La Comisión Séptima es la encargada de hacer el control político a las entidades gubernamentales en temas de salud, para que desde allí se preste un buen servicio de prevención y atención a los colombianos. Por eso, desde esta célula legislativa, reiteran a la sociedad en general que se tomen medidas para prevenir y controlar, en dado caso, el coronavirus. Invitamos a todos los organismos a nivel nacional, igualmente a nivel departamental y a nivel municipal, y por supuesto a todos los hogares colombianos, que tengamos en cuenta todas las medidas para la prevención de este coronavirus, como lo conocemos todos, aunque ya sabemos que es COVID-19, para que en lo posible, si llega a Colombia, no tengamos los menores casos posibles. Estados Unidos, Ecuador, México, Chile, Argentina son países que ya tienen casos de coronavirus, y son estos países desde y hacia donde más viajan los colombianos con frecuencia. Por eso, si tiene sospechas de haber tenido contacto o si usted ha viajado a lugares ya identificados con el virus, esté alerta ante síntomas sospechosos en su organismo y tome medidas para evitar contagiar a su círculo más cercano. Hay que destinar ya previamente cuáles son los centros regionalmente donde se van a hacer el aislamiento de los pacientes que tengamos o que encontremos y diagnostiquemos con el coronavirus. Así que estamos en el momento justo para tomar las medidas necesarias para que esto no sea una pandemia en Colombia. De parte de la Asociación de Clínicas y Hospitales, ya los protocolos para atender posibles casos están activados y se cuenta con la logística para atender y activar los sistemas de emergencia frente a un posible contagio. La red hospitalaria colombiana está preparada, las áreas de aislamiento están designadas. Los tratamientos, las guías, los protocolos, los profesionales saben cuáles son los procedimientos. Esperemos que esto pueda manejarse de una manera ordenada y que el gobierno nacional pues tenga la voz cantante y dé las orientaciones para el manejo de los casos cuando lleguen. En Colombia se fortalecieron especialmente los protocolos sanitarios en las fronteras por donde pasan personas desde y hacia el país. A la fecha se estudian 11 casos, pero hasta el momento ninguno de coronavirus ha sido confirmado. Un tate quieto a los abusos por reconexión de servicios públicos le pondría el Senado a las empresas de energía, agua y gas. Un proyecto del presidente del Congreso, Lidio García Turbay, busca acabar con los excesivos cobros. Pago por reconexión. Este es el dolor de cabeza de muchas personas a las que le suspenden alguno de sus servicios públicos por el no pago. A mí me pasó fue con el teléfono, que no llega el recibo del teléfono, y lo pagué pagué al tercer día lo que era la factura, y al siguiente mes me llegó por 170.000 pesos. Entonces eso es injusto para uno. Diga, como está esta vida de cara, entonces es injusto. No tuve para pagar, me cortaron, me hicieron la reconexión, pero entonces en el recibo que viene, ya viene con la reconexión y vale, por decir algo, 15.000 pesos el gas, y la reconexión vale como 40 y algo, entonces no, debieran considerar a la gente. Es injusto que si no pagan nos cortan esto, y ahí si viene la recolección y son más. No cobran 42, sino como 50 y pico mil de pesos lleva pagando uno ahí. Yo veo que eso es injusto, de que estén cobrando
3 veces más de lo que uno tiene que pagar por el consumo. Entonces yo veo eso es una injusticia. Como vieron en todos los testimonios, reina la palabra injusticia. Lo cierto es que hoy estos cobros están amparados en la ley. Las tarifas por reconexión de los servicios públicos que han sido suspendidos por el no pago oportuno están establecidas en el régimen tarifario de las empresas de servicios públicos a través de la Ley 142 de 1994, en la cual se afirma. Artículo 96. Quienes presten servicios públicos domiciliarios podrán cobrar un cargo por concepto de reconexión y reinstalación para la recuperación de los costos en que incurran. También en su artículo 86 se establece: el régimen tarifario en los servicios públicos a los que esta ley se refiere está compuesto por las reglas relativas a el régimen de regulación o de libertad. Es decir, que los operadores del servicio podrán fijar el valor que consideren de acuerdo con los costos en los que haya incurrido para garantizar la reconexión. Costos que para muchos usuarios son verdaderamente desproporcionados. Ante las recurrentes quejas, el proyecto propone modificar la ley que permite el cobro por reconexión. Para el presidente del Senado no es justo que a los ciudadanos los castiguen solo por el hecho de ser pobres. La petición por parte de los usuarios de servicios públicos afectados por el cobro elevado en la reconexión de algún servicio domiciliario que le fue suspendido radica en que se haga algo al respecto. Pues que debía legislar, o sea, para que las empresas no hagan lo que se les dé la gana con los usuarios. Desafortunadamente el Estado pues nunca le pone interés a, digamos, como a controlar ese tipo de situaciones para que las empresas no cobren lo que ellos quieren, sino lo que realmente sea justo. Por esto, el presidente del Senado, Lidio García Turbay, insistirá nuevamente en el proyecto de ley que busca el no cobro por reconexión a los estratos 1, 2 y 3, el cual había sido rechazado por la Corte Constitucional por un vicio de trámite. Esperamos darle la gran noticia a las familias más vulnerables de este país. No puede ser posible que una persona o una familia de estrato 1, 2 y 3 pague 20.000, 16.000, 22.000 pesos por un recibo de cualquier servicio público domiciliario y no tiene para pagar. En ese momento le cortan el servicio y después le llega un castigo por ser pobres, le llega un castigo de un cobro por reconexión de 48, 45, 50, 55.000 pesos. Según el presidente del Senado, es evidente el abuso por parte de las empresas prestadoras del servicio. Cortarle un servicio público a la gente pobre en Colombia se les convirtió en el gran negocio a las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios. Sin prestar ningún servicio están recibiendo entre 70 y 80.000 millones de pesos al año en reconexión. De esta forma se buscará cuidar el bolsillo de las personas de más bajos recursos. Se espera que en los próximos días se empiece a dar la discusión en el Congreso de la República. Ante el aumento de robo de celulares y las afectaciones a las personas que en algunas ocasiones terminan con la muerte, el Senado tramita un proyecto para bloquear los móviles y evitar su reventa en el mercado negro. Según la Fiscalía General de la Nación, cada día son robados 273 celulares en el país. Casos como este son comunes en las ciudades de Colombia, por lo que los ciudadanos temen utilizar su teléfono en las calles. Me mantengo en el Transmilenio, ya el miedo de sacar el celular por tanto robo. En estos momentos es complicado porque a toda hora hay robos, en todo momento, en todo lado. Según la Asociación de la Industria Móvil de Colombia, en los últimos 5 años se han invertido más de 100.000 millones de pesos en medidas técnicas contra el hurto de celulares, por lo que señalan que es necesario evaluar otros factores para atacar este problema. Tenemos que buscar una estrategia articulada, revisar toda la política pública para ver qué está pasando con el hurto de celulares, pero sobre todo fortalecer lo que están haciendo las autoridades en materia de contrabando, en materia de duplicado de emails, en materia de venta irregular de teléfonos celulares, porque ahí es donde está gran parte del problema. Ante esta situación, el Partido Conservador radicó una iniciativa para reforzar las medidas que permitan atacar este flagelo que muchas veces cobra la vida de los usuarios. Los teléfonos inteligentes que se comercialicen dentro del territorio nacional, desde fábrica tengan una solución tecnológica que nos permita de alguna manera, si son hurtados,
un bloqueo remoto para impedir que se sigan comercializando o se sigan utilizando estos dispositivos. El proyecto también busca que el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones implemente una campaña para que los usuarios de los teléfonos activen la solución de software de bloqueo en sus dispositivos como una forma de protección contra el hurto. Sigue el debate por el informe de Naciones Unidas sobre la violación a los derechos humanos y el asesinato de líderes sociales en nuestro país. Un informe de la ONU sugería que el SMAT de la Policía de Colombia fuera reformado y que este pasara a órdenes del Ministerio del Interior, situación que de inmediato generó inconformismos de parte de sectores políticos. Hay unos aspectos fundamentales donde claramente hay una intervención en los temas de Colombia, por ejemplo en la estructura de la organización colombiana no tiene por qué meterse en las Naciones Unidas diciendo si el ESMAD sí o si el ESMAD no, o dónde está o a qué ministerio debe ser parte. Eso es un tema que le compete y es exclusivo del señor presidente de la República de Colombia y de los colombianos. Por su parte, el senador Richard Aguilar instó a dialogar a las partes para responder a informes en contexto con la realidad del país, donde las recomendaciones estén ajustadas a la legislación y prime la armonía institucional. La organización que tiene mayor representación a nivel mundial, que nos ha acompañado no solamente en el proceso de paz, sino en la lucha histórica del conflicto armado, y que es un aliado que hoy en día no podemos despreciar, y que lo que debemos hacer nosotros es tratar de zanjar cualquier diferencia que se llegase a presentar por el bien del país. Otro sector está orientado a que no se tienen que extralimitar en funciones y que las recomendaciones deben ir orientadas en fortalecer al uso e implementación de las normas. La ONU como organismo multilateral tiene una comunicación con el Estado a través de las relaciones diplomáticas. Esto es, el presidente de la República se pronuncia a través de la Cancillería. Y lo que se debería buscar, en vez de dar la espalda a un informe de estos, es que se aclare y se corrija si hay elementos de juicio diferentes, que se puedan tener las dos versiones, que se puedan conocer los avances y los cuidados en materia de protección de derechos humanos y protocolos que se han tomado con el SMAT. Históricamente, durante los diferentes gobiernos se han registrado discrepancias en los conceptos e informes del gobierno colombiano con Naciones Unidas. El país hace parte de este sistema desde 1945. 70.000 es el número de esta semana. Son los reportes a las empresas de telefonía móvil de celulares robados en los 2 primeros meses del año. La cifra la entregó la senadora Soledad Tamayo del Partido Conservador, quien radicó un proyecto de ley para contrarrestar este delito. Atención, un proyecto que permitiría el voto a militares y policías activos fue radicado en el Congreso. Les presentamos las dos caras de la moneda. ¿Cree usted que un integrante de la fuerza pública podría votar en Colombia? Bienvenidas todas las discusiones, pero personalmente prefiero a los militares no involucrados en temas políticos. Creo que la tradición del país reciente así lo pide y yo creo que mejor dejarlos a ellos con las funciones que tienen. Para el senador Edgar Palacio, la fuerza pública goza de aprecio de la comunidad y es a ellos a quien confiamos la seguridad. Entonces, ¿por qué no confiarles o entregarles el derecho a que puedan votar? Así está contemplado en un proyecto de ley que ya hace curso en el Senado de la República. Que ellos vayan como todos los funcionarios a ejercer su derecho al voto. Puedan participar en elecciones de tipo nacional. Esto implicaría Senado de la República y Presidencia de la República. La fuerza pública no podrá ni volverse movimiento político, ni politizarse, ni ideologizarse. Para senadores de otras corrientes políticas, esto es algo que no debería prosperar, pues Colombia, por tradición, ha tenido a sus integrantes de la fuerza pública ajenos a tomar partido. No estoy de acuerdo, la cultura política del país no es esa. Por el contrario, nosotros hemos salvaguardado la fuerza pública para excluirla de los debates políticos y eso ha sido bueno para el país. Por tratarse de un proyecto de reforma constitucional, entrará a ser debatido en la Comisión Primera del Senado durante 8 debates. En el mundo, los integrantes de la fuerza pública de los países más desarrollados votan. En Colombia, la prohibición del voto está desde el gobierno de Enrique Olaya Herrera en 1930 y quedó incorporado en la Constitución Política de Colombia desde 1945.
San Vicente del Caguán, en Caquetá, es uno de los municipios que claman ayuda estatal. Senadores evidenciaron falta de mantenimiento a vías veredales y escasez de servicios públicos. Paola Alfonso acompañó a los legisladores a la antigua zona de distensión. Olvidados por el Estado, así se sienten los 7.000 habitantes de la zona de reserva campesina en el Caquetá. Esta vía, que conecta con el Huila y atraviesa la antigua zona de distensión cercana al municipio de San Vicente del Caguán, es un reflejo del abandono de varios gobiernos. Le pueden inyectar más recursos suficiente para que la obra de las vías terciarias, de todo lo que les hace falta, vivienda, de todo, porque es que aquí falta todo. Actualmente, solo 3 de las 27 veredas de reserva campesina cuentan con energía eléctrica. Planta para cuando se requiere diligenciar alguna documentación y en algunas clases para la tecnología, la informática. El resto no contamos con energía. La Comisión de Paz del Senado le puso el pecho a la situación y gestionó para que 8 veredas más tengan el servicio de energía. Esta gente que ha vivido en la resistencia, que ha estado en el conflicto, afectada por el conflicto históricamente, pues imagínense que entre por primera vez el servicio de energía eléctrica. En esta zona se produce el lulo, la granadilla, el café y el frijol, pero sus habitantes piden mayor apoyo del gobierno para lograr su comercialización. Aquí el cultivo más es el frijol, que necesitamos que nos apoyen para nosotros beneficiarnos más, porque es que acá vienen y lo pagan muy barato. Se está adelantando contactos con compradores de Corabastos Bogotá para que la producción, que es enorme en materia de frijol, de lulo y otros productos, sea comprada directamente y no por intermediarios. Con esta visita de los senadores a las veredas cercanas a San Vicente del Caguán, en el Caquetá, se inicia el ciclo de recorridos de los legisladores a las regiones más apartadas, donde le piden al gobierno cumplir con el acuerdo de paz. Hasta el municipio La Playa de Belén, en norte de Santander, llegó la Comisión de Paz del Senado para reunirse con sus habitantes, que piden protección ante las arremetidas del ELN y los pelusos. Durante más de 4 horas, habitantes de la región del Catatumbo le hicieron saber a los senadores de la Comisión de Paz las dificultades por las que atraviesan por el enfrentamiento entre los pelusos y el ELN y de los hechos delictivos de estos con la población civil. Es infortunado, lamentable el incumplimiento histórico que el Estado ha tenido con las comunidades. Es lamentable que a la gente no se le diga la verdad cuando se asume un compromiso, para luego no poderlo cumplir. Le hacen un llamado al gobierno nacional para que se busquen caminos que lleve a un punto de partida que busque un acuerdo humanitario y posteriormente abrir los diálogos de paz. La Comisión de Paz viene a defender la vida, los acuerdos firmados, a defender el derecho de la gente a hablar sin que la maten, a servir de instrumento a las autoridades locales, a los alcaldes, al gobernador. Este diálogo se llevó a cabo en la población de La Playa de Belén, donde también se dejó al descubierto que la crisis económica va a provocar grandes desplazamientos en la región, pues no tienen cómo sacar los productos de las fincas. El temor a ser secuestrado o asesinado es latente y las oportunidades son cada vez menos en la región. A pesar de recuperar la certificación libre de aftosa, la importación de leche y el cambio climático tienen en crisis al sector ganadero. El Senado citará al ministro de Agricultura para buscar salidas a esta problemática. Sandra Zuluaga visitó una reconocida región ganadera. Son diferentes las dificultades que enfrentan pequeños y medianos productores de leche y de carne. Cada vez más la importación de productos lácteos vulnera a este sector. Estamos terrible por la entrada de mucha leche del otro lado. Está muy bajo el precio y el patrón no tiene ni para pagarle a uno. Las altas y bajas temperaturas también afectan considerablemente a estos productores. En este año o en los últimos años nos ha afectado primero que todo a nivel climático, falta de pasto y lo otro son los precios de la leche. Senadores de regiones ganaderas aseguran que las pérdidas para el sector son a gran escala. En departamentos como Boyacá, por ejemplo, están produciendo entre el 30 y el 50% menos de lo que era la producción tradicional de leche, porque los pastos pues se han arruinado por culpa, insisto, de las heladas. Senadores también advirtieron que para el 2026 el panorama para este sector es devastador si el gobierno no toma medidas al respecto. Lo más grave que está pasando es que para el 2026 habrá libre acceso
libre acceso de leche y de lácteos en general, quesos, etcétera, a Colombia, y eso va a producir una masacre en el sector, porque estamos hablando de leches norteamericanas y europeas que son fuertemente subsidiadas allá. Además de todas estas dificultades que ha tenido el sector lechero, las cuales les ha traído grandes pérdidas económicas, hoy ganaderos afirman que se ven sometidos a diferentes medidas discriminatorias por parte del Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Ganaderos que buscan salir de la crisis por la que han tenido que pasar durante varios años aseguran que el ICA hoy impone demasiados requisitos sanitarios para la movilización de ganado, lo que afecta una vez más al pequeño productor. Los trámites son bastante largos y la papelería que piden es mucha, y pues un pequeño productor a veces que tiene un arriendo, no tiene finca propia, no tiene, digamos, con qué certificar de pronto que o papeles que el ganado exactamente es de él. Por esto, desde el Senado pidieron al ministro de Agricultura replantear medidas. Habrá que encontrar trato diferencial y unas medidas muy distintas para el pequeño, para el mediano y para el grande, porque obviamente la economía de escala y los volúmenes que manejan los grandes productores nacionales hacen que puedan superar algunas barreras mucho más fácilmente que los pequeños. En debate de control político pedirán al gobierno nacional que explique la estrategia que tiene para apoyar a los pequeños y medianos productores. El abandono en el que cayó el león Júpiter pudo haberse evitado si hubiese existido una ley que también protegiera la fauna exótica y silvestre. En esta legislatura que está por comenzar se radicará un proyecto en ese sentido. Según algunos líderes animalistas, ante el sonado caso del león Júpiter se puso en evidencia la falta de legislación frente a la protección de animales exóticos. Hay un vacío legal, evidentemente, y desde el Congreso se tiene que hacer el llamado para trabajar de forma armónica con el Ministerio de Ambiente. El caso de Júpiter, que ha sensibilizado al país, ha llevado a que la bancada animalista del Senado busque trabajar en una iniciativa que tipifique algunas conductas relacionadas con el maltrato animal de especies que hoy no están contempladas en la ley. Debemos analizar la situación de Júpiter, de los hipopótamos y de muchos animales en los parques temáticos del país, avestruces, elefantes, jirafas. Bueno, vamos a regular ese tema para que no exista más ese mal ejemplo del maltratamiento a Júpiter. Por esto, en los próximos días se radicará esta iniciativa que ampliaría la protección de especies, ya que la ley 1774 solo contempla animales domésticos. Vamos a trabajar en el Congreso de la República un proyecto de ley para el maltrato de los animales exóticos que no están cobijados hoy en la ley, y es el caso de Júpiter, que sufre un tema de desnutrición, y que es hacer un llamado a todos los colombianos que nuestros animales merecen todo el respeto, todo el cariño de nosotros. De esa forma se buscará establecer un procedimiento sancionatorio de carácter policivo y judicial a quien cometa alguna conducta de maltrato con las diferentes especies de animales. El Partido Liberal obtuvo la certificación internacional ISO 9001, convirtiéndose en la única organización política de Colombia en obtener esta distinción, que lo reconoce internacionalmente como excelente en materia de participación política, pluralidad ideológica, equidad a nivel regional y nacional y en sus procesos de gestión. La multinacional francesa Bureau Veritas fue la encargada de auditar durante 2019 los procesos de calidad, bajo la dirección del expresidente de la República, César Gaviria. Justo en el mes en el que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, resulta preocupante el aumento de casos de feminicidio. Según cifras de Medicina Legal, en Colombia una mujer es golpeada cada 28 minutos. El año pasado fueron 1.080 las mujeres asesinadas, concentrando el 16% de las muertes en la región Caribe. Estos casos obedecen a ingesta desmedida de licor, pérdida de valores y de igual forma una violencia excesiva por parte de las personas que relativamente eran personas conocidas de estas personas. La violencia psicológica también afecta a las mujeres. Joana Aguilar fue golpeada y sacada de su casa con sus 2 hijas por su compañero sentimental. Empecé a sufrir de una enfermedad llamada la esquizofrenia,
que los psicólogos me detectan a que tengo eso por mucho sufrimiento, rechazo y abandono, a que sufrí mucho, pero yo no recibí una ayuda aquí. Hemos emprendido campañas bajo el lema Soy la primera, en amarme, en cuidarme, en protegerme, en donde hemos visitado más de 10 municipios del departamento, llevando campañas para que las mujeres bolivarenses tengan pleno conocimiento e identifiquen cuáles son esos hechos constitutivos de violencia de género. Desde el Senado insisten que todo tipo de violencia contra la mujer debe ser rechazada, sancionada por la sociedad y castigada por la justicia. En Colombia, el año pasado, el 2019, Medicina Legal hizo 20 valoraciones diarias de posibles casos de feminicidio, de posibles casos de violencia contra la mujer, de los cuales 12 casos al día tenían un riesgo extremo o un riesgo bastante grave. Hay que rechazar toda la violencia contra la mujer y, por supuesto, no solamente las penas más severas van a disuadir la posibilidad de feminicidio. En la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, senadores insisten en endurecer las penas y prevenir estos lamentables casos. Senadoras de la Comisión de la Mujer y una delegación de Naciones Unidas insistieron en políticas de equidad de género y le exigieron a la justicia castigar con dureza el feminicidio y el acoso laboral. Este 8 de marzo, cuando se celebra el Día Internacional de la Mujer, la invitación es al respeto y también al empoderamiento. Con esta nota los invitamos a nuestra próxima emisión. Gracias por ver Senado Noticias. Según el Foro Económico Mundial, 255 años se demoraría el mundo en acabar con la brecha entre hombres y mujeres. Frente a este enunciado, la Comisión de la Mujer en el Senado y la Delegación de ONU Mujeres cuestionaron la falta de políticas gubernamentales para garantizar la equidad de género. El cambio está ocurriendo muy lento. Entonces, este no es solamente un problema de Colombia, es un problema global, sobre todo en América Latina, donde además confluyen altos niveles de desigualdad. Aunque señalan que a nivel legislativo existen las herramientas para garantizar la igualdad, el problema es la falta de implementación de las normas. Leyes en este país existen, pero no se aplican ni se conocen. Yo creería que tenemos que hacer una difusión más grande en este tema. Y en tema de mujeres, esta oficina de la mujer debe seguir empoderándolas. Senadores cuestionaron el compromiso de la empresa privada y el Senado para avanzar en el empoderamiento femenino. Desde el punto de vista constitucional como legal, se ha avanzado mucho en lo que tiene que ver con la equidad de género. Pero en la práctica aún todavía no se ha logrado. Desde el gobierno invitaron a los nuevos alcaldes y gobernadores a generar más programas sociales, económicos y educativos a favor de la mujer. Estamos invitando a todos los nuevos mandatarios y a las mandatarias a que creen las secretarías de la mujer. Estas secretarías de la mujer tienen que implementar las políticas públicas a favor de las mujeres, teniendo en cuenta la especificidad del territorio. En la celebración del Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo, senadoras insisten en que se debe pasar de la retórica a los hechos, que generen mayor inclusión. Que la mujer, que cada día se educa más, tenga iguales condiciones salariales que los hombres. No debe haber diferencia. A igual trabajo, igual remuneración. Acabar con las brechas entre hombres y mujeres, según algunas senadoras, ayudará al avance de la sociedad y a reducir los índices de pobreza en los territorios.